Bendito Señor, en esta mañana, Señor, en pequeño grupo, Señor, nos reunimos, Padre, para agradecerte tu palabra, Señor. Gracias porque en tu infinito amor, Señor, hemos abierto los ojos a este nuevo día y tú, Señor, por medio de escudriñar tu palabra, nos vas a hablar el día de hoy, Señor. Apresura a las hermanas, Señor, que se van a conectar, Señor, para todos tener una misma comunión y aprender de ti, que es lo que más nos importa, Señor. Te agradezco todas tus infinitas bondades hacia nosotras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Comencemos permítanme aquí un momentito. Ok. Comencemos a repasar nuestros versículos de memoria, pero antes de eso, quiero nuevamente darle la bienvenida a los que van a estar viendo las grabaciones de YouTube más tarde. Sabemos que estos videos se están viendo en varios lugares del mundo y queremos agradecerles también porque buscan al reino de Dios, se dejan alcanzar por el reino de Dios, es la manera correcta de decirlo. Les pedimos que por favor dejen un mensaje, si gustan, en el video para que sepamos de dónde nos ven. Sin embargo, estamos orando por ustedes. Dios les bendiga. Los versículos de memoria, vamos a comenzar hoy desde el capítulo 3 de Gálatas y entonces repasaremos un poquito más el del capítulo 6, que es en el cual estamos. Pero comencemos con el Gálatas 3, del 26 al 29. Así que todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay ya judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. ¿Por qué? Porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois y herederos de acuerdo a la promesa. Gálatas 4 y 5. Habla de nuestro Señor Jesús, el heredero de Abraham, la simiente de Abraham, ¿verdad? Gálatas 4 y 5. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora Gálatas 5. ¿De qué habla Gálatas 5? Pensemos a ver. De la libertad, ¿verdad? La libertad que hemos encontrado en Cristo. Salimos de esclavitud a libertad. Eso es lo que nos dice claramente Gálatas 5. Allí aprendimos del 13 al 16. Repitamos, pues juntos. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. Porque toda la ley se cumple en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, cuidad que no os consumáis mutuamente. Y la clave para llegar a ese ideal es ¿cuál? Digo, pues, vivir según el Espíritu. En otras versiones, yo sé que en la del inglés dice andad o caminar con el Espíritu. Y no satisfaréis los deseos de la carne. Cuando andamos con el Espíritu, no hay deseo de la carne que Él no pueda ganar la victoria sobre esto. Había un pastor que decía, salgamos de paseo, salgamos de caminata con el Espíritu Santo. Y sí, necesitamos caminata físicamente, ¿verdad? Mantener nuestro cuerpo activo, pero tenemos que caminar también espiritualmente con el Espíritu Santo. Y así la promesa se cumplirá de principio a final. No satisfaréis los deseos de la carne. Los deseos de la carne no tienen ningún poder sobre nosotros cuando andamos con el Espíritu Santo, cuando vivimos con el Espíritu Santo. Ahora entonces sí, Gálatas 6, que es en el capítulo que estamos, los versículos que estamos memorizando de allí son del 12 al 15.
Todavía no hemos hablado mucho de esto en particular, pero durante la parte al principio del capítulo habíamos estudiado bastante en cuanto a la circuncisión y por qué los hermanos judíos habían venido a decirles a los hermanos gálatas que estaba bien que creyeran en Cristo, que estaba muy bien. Ellos se regocijaban de eso, pero les decían, pero tienen que circuncidarse. Y aquí habla también entonces de algunas de las agendas secretas por las cuales estaban aconsejando a los hermanos cristianos a que se circuncidaran. Entonces, Gálatas 6, 12 al 15. Comienza, los que quieren ostentarse según la carne, os obligan a que os circuncidéis. Aquí viene el punto número 1 de la razón, solo para no padecer persecución por la cruz de Cristo. Que no vayan a pensar los del gobierno o los del lugar donde viven, la población donde viven, que ustedes son cristianos. No, circuncídense y así ellos piensan que son judíos y entonces van a estar bien, porque la persecución es contra los cristianos. Se había vuelto contra los cristianos para entonces. Ya. Entonces en el versículo 13 dice, porque ni los mismos circuncidados guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne. Ahí está otro punto, otra razón por la cual querían que ellos lo hicieran. Claro, no les decían, circuncídense para que entonces nosotros podamos gloriarnos en la carne, no. Pero eso era la base de la manera de pensar y de enseñar y de predicar que llevaban a todas partes. Entonces Pablo contradice y contrarresta lo que está diciendo en cuanto a los hermanos judíos que querían que se circuncidara a todo el mundo. Les dice, pero lejos esté de mí gloriarme. No hay gloria. Para el cristiano la única gloria que existe es la de la cruz de Jesucristo. Entonces dice, si me voy a gloriar, solamente hay eso. De resto no hay gloria. Lejos esté de mí gloriarme. En cualquier cosa. No importa qué bien lo hayamos hecho, por cuánto tiempo lo hayamos hecho, a quién lo hayamos hecho. Nada de esas cosas importa. Ninguno de esos puntos debe traer gloria para nosotros, ni premio para nosotros, ni felicitaciones, ni agradecimientos, ni comidas, ni nada de eso. No hay necesidad de nada de eso. Recordemos cuando hayan personas que bien intencionadas pueden decirnos después de que cantemos un himno o hagamos una predicación o enseñemos algo, lo que sea que hagamos. Sí, por cortesía se dan las gracias, pero cuando se nos dan las gracias por estas cosas o por cualquier otra, siempre debemos darle la gloria ¿a quién? A Dios. Y así vamos enseñando a las personas, los adultos y a los jóvenes, que la honra y la gloria no pertenece a nosotros. De hecho, quisiera agregar aquí, ya que estamos hablando de esto, que la costumbre que se tiene ahora, por lo menos aquí en los países del norte, es que a los niños hay que decirles y mostrarles el aprecio por todo lo que hacen. Entonces, hay unas ciertas frases que se usan todo el tiempo. Les dicen, por ejemplo, estoy orgulloso de ti. Bueno, el orgullo no es algo que queramos enseñarles. Más bien, decirles, por ejemplo, Cristo debe estar contento de ver que tú permitiste que Él hiciera en ti esto y lo otro. Para que el niño, el joven, esté alerta al hecho de que no es él o ella lo que lo hicieron. También eso quita los nervios cuando se va a hacer algo. Es natural, sí, es natural porque así crecemos y hay personas que son un poco más libres en presentarse frente a un grupo y hacer algo, presentar algo. Pero generalmente a los niños y a los jóvenes hay muchos que son, ya cuando llegan a la edad de la adolescencia, etcétera, ya tienen pena, les da pena que otros de los amiguitos después les vayan a decir, ay, mira que no hiciste bien, ay, te paraste, ay, se te olvidó. Entonces tienen miedo de eso, pero ¿qué tenemos que hacer? Debemos, de acuerdo con lo que dice aquí Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ayudarles a recordar, ponerlos en la base segura. Mira, ¿para quién vas a hacer lo que vas a hacer?
Vas a cantar para tus amiguitos, para las personas en la congregación, para el profesor, para el maestro, es para Dios que vamos a cantar. Es para Dios que vamos a alabar. Es para Dios es para Él. Y nunca vas a recibir de Dios una mala mirada porque te equivocaste, porque no lo hiciste bien, porque no te sonreíste cuando debías sonreírte, porque hablaste muy bajito, porque hablaste muy duro. No, Cristo siempre te va a mirar, va a sonreír y te va a decir, gracias, me trajo placer a mi corazón. Entonces eso les ayuda para pensar en lo que deben pensar, no en las personas, para compararse o para actuar frente a ellos. Bueno, dejaremos ese tema también para más tarde cuando lleguemos a estos versículos. Seguimos entonces desde el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la nueva creación. En otras versiones dice la nueva criatura. Si no somos nuevos, no ha habido entonces una conversión. No ha habido ese cambio. Entonces habíamos llegado en el libro hasta la página 149. Página 149 del libro Las Buenas Nuevas, Estudios en Gálatas, por E.J. Wagner. Allí estábamos hablando, era el comentario en cuanto a el versículo 1 de Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, capítulo 1. Vamos a leerlo otra vez, que está en la página 148, está en negrilla. Si no tienen el libro, pueden entonces abrir sus Biblias a Gálatas 6, capítulo 1. Leemos, hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, cuidando que tú también no seas tentado. Entonces ya habíamos leído algunos párrafos en cuanto a este versículo y habíamos llegado hasta la página 149, el párrafo que comienza el Señor ilustra su obra. Voy a comenzar leyendo allí. El Señor ilustra su obra a través de la parábola del pastor que sale en busca de su oveja perdida. La obra del Evangelio es una obra individual. Aun cuando a través de la predicación del Evangelio miles lo aceptan en un solo día como resultado de un solo discurso, esto es posible por causa de su efecto en cada corazón individual. No habrían los miles, sino hay el individuo por individuo por individuo, el trabajo del Espíritu Santo en cada corazón. Cuando el predicador, al estar hablando a millares, se dirige a cada uno individualmente, entonces está haciendo la obra de Cristo. Así que si alguno ha caído en alguna falta, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. El tiempo de ninguna persona es tan valioso que se desperdicie mientras se dedica a la salvación de una sola persona. Tengamos cuidado en esto también, porque a veces nos enfocamos en los números, en la cantidad. ¿Cuántas personas van a estar en esa reunión? ¿Cuántos van a escuchar el sermón? ¿Cuántos van a venir a la sociedad de jóvenes? ¿Cuántos van a ser? Y entonces estamos pendientes de los números. Pero cada individuo tiene un valor astronómico a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque se dio la vida de Cristo por cada individuo. Si uno solo hubiera necesitado el rescate, por uno solo, por mí sola, por usted solo o sola, hubiera venido Cristo a morir. De hecho, que vino por este mundo que no es más que un puntito en todo el universo. No dijo, bueno, ya tengo millares y millares y millares y millares de millones de billones de billones de trillones. Borremos ese puntito y no más. No. Ese puntito tuvo un valor astronómico que fue la vida de Cristo Jesús. Fue suficiente para que moviera el brazo divino
a dar a Cristo Jesús ese puntito en el universo. Y fuera de eso, si pensamos en que nosotros estamos encima de ese puntito, ¿qué tan chiquitos, tan sin ningún valor pensaríamos que fuera? Es como si nos dobláramos a recoger un granito de arena. ¿Para qué? Quedan tantos todavía, ¿verdad? Pensamos nosotros, pero Dios no piensa así. Cada individuo tiene un valor gigantesco, eterno, inalcanzable, porque es la vida de Cristo lo que se pagó por cada individuo. Seguimos leyendo. Algunas de las más importantes y gloriosas verdades que tenemos registradas al haber sido pronunciadas por Cristo fueron dirigidas a un solo oyente. Pensamos en Nicodemo, por ejemplo. También podemos pensar en la mujer samaritana de Juan, capítulo 4. Y así, él hablaba con una muchedumbre de miles, pero no por eso pasaba por alto a un individuo, a una persona. Aquel que vela y cuida de los corderos individuales del rebaño es un buen pastor. Entonces ahora vamos al siguiente párrafo. Comienza porque Dios estaba en Cristo. Pero antes de leerlo, quiero por favor que abran sus Biblias a el libro de Mateo. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. En Mateo capítulo 11 hay tres versículos que quiero leer. No les voy a decir todavía qué versículos son. Lo que les voy a pedir es que cierren sus Biblias sin perder el versículo. Márquenlas donde están y las cierran o cierran sus ojos y escuchan lo que yo voy a leer para que luego comparemos lo que yo leo con lo que dice su Biblia. ¿Ok? Entonces, ya tienen todos la Biblia abierta en Mateo capítulo 11. Ahora cierren sus ojos o cierren la Biblia y escuchen solamente. Yo voy a leer. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os daré más trabajo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy orgulloso y difícil de llevarse conmigo. Y nunca hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es difícil y mi carga es pesada. Ahora, abramos nuestros ojos y abramos la Biblia y vamos a leer en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Entonces, hermana Edith, ¿puede leer, por favor? 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Okay. Hay de versión a versión, ¿verdad? ¿Qué tan igual estaba la versión que yo leí a la versión que escucharon de la hermana Edith? Pueden abrir sus micrófonos y decirme. ¿Se parecía? Totalmente opuesto. Totalmente opuesto. Ok. ¿Qué palabras escucharon allí que no se parecen a las que habían en las Biblias suyas? Una carga pesada. Carga pesada, la que viene de Cristo. ¿Qué más? Creo que dijo orgullo. Sí dijo la palabra orgullo. Sí, aprended de mí que soy orgulloso. Orgulloso, sí. Y duro de corazón, ¿verdad? Difícil de llevarse con él. Y dije, nunca hallaréis descanso para vuestras almas, pero la Biblia, ¿qué les dice? Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe por qué hice eso así? Para ayudarnos a ver de la manera que leemos nuestras Biblias o escuchamos la palabra, pero salimos pensando en otra forma cuando nos encontramos con la realidad, las circunstancias de la vida. ¿Cuántas veces vivimos nuestra vida espiritual
o religiosa, si así la queremos llamar, delante de muchas otras personas, y no la vivimos como dice la Biblia, sino la vivimos como una carga pesada. Ay, sí, no puedo ir a la celebración del cumpleaños porque tengo una reunión, porque tengo un estudio. Ay, no. Eso no suena como una carga ligera o como algo que nos da descanso, sino como algo que estamos queriendo deshacernos de ello. Hasta arrugamos la cara. Ay, no. Se me olvidó que tenía hoy reunión. Ay, no, para levantarme temprano. Ay. Cristo no nos invitó a una relación con Él para que viviéramos una vida de carga, una vida de dificultad, una vida de dolor, una vida de estarnos quejando y murmurando. Sonamos igualito a los israelitas cuando fueron liberados de Egipto. ¿Qué eran allá? No eran vacacionistas y turistas, no, eran esclavos. La vida no les pertenecía, las familias no les pertenecían, sus cosas no les pertenecían a ellos, su tiempo no les pertenecía a ellos, sus cuerpos no les pertenecían, nada les pertenecía a ellos, les pertenecía a sus amos. Y los trataban como se tratan a los siervos, los que no conocen a Dios, claro está. Salieron de allá, ¿a qué? A quejarse, porque no les daban las cosas en bandejita de plata. Y a todo le encontraban una carga. Ay, no tenemos agua, nos vamos a morir. Nos trajiste aquí al desierto para que muriéramos como si... Pero ¿no vivimos nosotros también igual, teniendo las palabras de Cristo en Mateo 11, 28, 30? Tomad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es un yugo? Es un pedazo de madera que tiene 2 huecos. Y se usaba antes de que los tractores llegaran, pero hay algunos que todavía en algunos lugares del mundo no usan tractores, pero usan el yugo. Entonces ponen la cabeza de un animal en un hueco y la del otro animal en el otro, sean vacas, sean bueyes, lo que vayan para arar la tierra. Con eso van juntos, no se aparta el uno para acá y el otro para allá y no terminan haciendo el trabajo que se necesita hacer. Entonces Cristo nos dice, ven, pon tu cabeza aquí en este hueco, yo lo pongo en el mío y entonces vas conmigo. Vamos a arar los dos. ¿Por qué entonces dice que su carga es fácil, ligera? Que su yugo es liviano. El yugo es el mismo, pero Él lleva la carga y nos invita a que nosotros vayamos de paseo con Él. Que le dejemos la carga a Él, que vivamos nuestra vida religiosa, espiritual, sin llevar la carga a nosotros porque nosotros no podemos. Y cuando tratamos de hacerlo nosotros mismos, entonces es cuando nos quejamos. Ay, tengo otra vez que hacer esto. Si fuera algo que nos estuviera trayendo placer, no diríamos, ay, no, diríamos, ay, ya viene, qué bueno. Falta media hora, me voy a ir 20 minutos más temprano. ¿No es así como hacemos con las cosas que nos encantan, que nos divierten, que nos traen placer? Claro que sí. Entonces, recordemos las palabras de Cristo. Y si hemos entrado en yugo con Cristo, no habrá nada de que nos quejemos. No hay nada de qué quejarnos de Cristo, porque Cristo es fiel. Él lleva la carga y hace que la carga nuestra se aligere, nos quita las cargas a nosotros. No le demos la carga y luego la tomemos otra vez para volver a quejarnos. Si empezamos a sentir que estamos llevando carga pesada, tenemos que darnos cuenta que es que ya la volvimos a tomar de Cristo y la estamos cargando nosotros. Pongámosela otra vez a Cristo. Digámosle, ay Señor, perdona. Tomé la carga que ya te había dado y que tú habías pedido que te la diera y la habías aceptado con tanto gusto. Y yo la volví a tomar. Perdóname, Señor, tómala tú nuevamente y me das a cambio el gozo, la paz, el contento que solamente tu carga puede dar. Ahora entonces leamos
lo que nos dice en el párrafo que íbamos a empezar a leer allí. Hermano Sixto, por favor, puede leer. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no atribuyendo a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:19. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Él no nos imputa nuestras transgresiones, sino que las toma consigo. La blanda respuesta quita la ira. Cristo viene a nosotros con suaves palabras, no reprendiéndonos aparentemente, ásperamente, a fin de ganarnos para Él. Él nos llama a venir a Él, a encontrar reposo, a cambiar nuestro irritante yugo de esclavitud y nuestra pesada carga, porque su yugo es fácil y su carga ligera. ¿Qué más puede llevar Él, verdad? Si ya llevó sobre Él todos nuestros pecados, como se nos dice allí en 2 de Corintios. Él no nos imputa nuestras transgresiones. Él dice la blanda respuesta, quita la ira. Podría ganarnos si viniera con palabras ásperas y rudas. Tienes que seguirme, apúrate, y con el látigo en la mano, camina más rápido. No, así no es como es Dios. Así es como pintamos a Dios a los ojos de otras personas cuando actuamos de manera, como estábamos hablando al principio, quejosa. Mostramos que no encontramos gozo en lo que estamos haciendo, en lo que estamos participando. No hay la felicidad que otros esperan que tengamos porque creemos en Cristo. Entonces, ¿qué clase de carácter estamos dibujando a los ojos de otras personas cuando estamos reaccionando de manera áspera e incómoda por las cosas que decimos que son para Dios o con Dios? No solamente estamos siendo desagradecidos con Dios, sino que estamos cambiando, torciendo su imagen a los ojos de los demás. ¿Cómo vamos a atraer a alguien? ¿Quién va a querer seguir al Cristo que tú y yo seguimos si estamos solamente quejumbrosos y todo el tiempo con quejas y con querellas y diciendo, ay, ya, ¿y por qué a mí? Y van a decir, ay, no, yo no quiero ese programa, yo no quiero meterme en eso. Pero eso no es lo que Cristo es para nosotros. Así que no digamos mentiras en cuanto a Dios. No mintamos en cuanto a su carácter, porque estamos mintiéndole a otros en cuanto al carácter de Dios, pensando que queremos ganarlos para Cristo. Nuestra actitud habla mucho más que nuestras palabras, ¿verdad? Entonces, el siguiente párrafo. Edith, por favor. Todos los cristianos son uno en Cristo. Hay solamente una semilla. Todos están unidos en Cristo, el hombre representante. Por tanto, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. Cristo vino a este mundo como un ejemplo de lo que los hombres debieran ser y de lo que sus seguidores verdaderos serían cuando se consagraran completamente a Él. Le dijo a sus discípulos, como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Y con este propósito los envuelve con su propio poder a través del Espíritu. Me encantan las palabras. Un segundo, me encantan las palabras que dicen allí. No dice solamente que con este propósito les confió o les dio su propio poder a través del Espíritu, sino que dice, con este propósito los envuelve. Él es generoso, nos da más allá de lo que necesitamos. Quiere que estemos imbuidos, empapados del Espíritu Santo.
nos envuelve en él. Qué bello, qué bueno para pensar y tener esa imagen en nuestra mente. Siga, hermana. Porque Dios nos envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Él dice así, en el 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero enseguida sigue diciendo, allí no hay versículos, en lo que él hablaba no había versículos, no decía, ahora les voy a decir el número 17, no, sino que seguía hablando, y lo que siguió diciendo fue, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero a veces pensamos que lo que tenemos que predicar es condenación. Mira, si no haces así, Dios te va a castigar. Mira, si no vas para allá, Dios se va a enojar contigo. Y entonces, lo que Dios dijo que no había venido a hacer, eso es lo que muchas veces se predica a la humanidad. Dios dijo, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. Recuerden que estamos aquí leyendo el comentario de Gálatas 6:1. Nuevamente voy a leerlo para que hagamos la conexión entre lo que se está leyendo aquí de cómo Dios obra hacia nosotros pecadores y cómo nosotros debemos obrar en la situación que está en el versículo 1, que dice nuevamente, hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, no con espíritu de orgullo, como leí yo en la Biblia, ¿verdad? O en la Biblia supuesta. Cuidando que tú también no seas tentado. De la misma manera que Cristo vino, no a condenar, sino a rescatar, nosotros hemos sido enviados por él a lo mismo, a rescatar, no a enjuiciar o condenar. Qué fácilmente es entrar en el espíritu que enjuicia y que condena. Miramos a los demás y decimos, ay, mira lo que el otro tiene puesto, y ya viste lo que y ahí estamos mirando para condenar, pero para eso no es que Dios desea tener discípulos. Él necesita discípulos que estén dispuestos a ir a salvar, no a condenar, a llevar las buenas nuevas de que Dios no los condena. Ellos se sienten ya condenados, saben lo que han hecho mal, quieren, por eso se emborrachan y hacen drogas y van aquí, van allá y hacen esto y lo otro para divertirse y olvidarse de la carga de culpabilidad que llevan. No lleguemos nosotros a echarles más culpa encima. Vengamos con la noticia. ¿Sabes qué? ¿Te sientes culpable? Echa eso en manos de Dios. Dios no te condena, no te presiona cargos, no te va a arrestar para meterte a la cárcel. No, Dios ha declarado que no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Y cuántos están en Cristo? Tengamos cuidado que entendemos esto, porque tenemos la tendencia a pensar, los que están en Cristo son los que creen en Cristo y son los que quieren a Cristo y los que guardan esto y los que hacen lo otro. No, toda la humanidad está en Cristo, porque Cristo murió por todos, desde el principio, desde Adán y Eva, hasta el último que nazca antes de que Cristo regrese. Cristo murió por todos. La pregunta que hago enseguida después de eso es, ¿se van a salvar todos? Eso es lo que Dios quiere. ¿Se van a salvar todos? No. ¿Por qué? Porque Cristo dejó a algunos sin cubrir en su muerte de la cruz. No, sino por nuestras No cubrió a todos. Porque se rehúsan. Porque se rehúsan. Solo los que se rehúsen, los que rechacen, los que no quieran creer. Después de conocer, cuando ya rechacen eso, entonces esos no van a ser salvos porque no quisieron creer. Después de que entendieron, tuvieron la luz, no quisieron creer. Dijeron, no, gracias, yo solo lo puedo hacer. Pero Cristo murió por cada ser humano y a todos nos declaró sin condenación, porque en Cristo estábamos todos, así como en Adán estábamos todos también.
Sigue, hermana, leyendo, por favor. Por lo tanto, no somos enviados a condenar, sino a salvar. He aquí el mandato. Si alguno ha caído en alguna falta, restáuralo con el espíritu de mansedumbre. Esto no se limita a los que se asocian con nosotros en la iglesia. Somos enviados como embajadores de Cristo a implorar a los hombres en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Segunda de Corintios 5:20. No existe en el universo otro trabajo tan grandioso. No se encuentra otra posición más elevada en el cielo o en la tierra que le dé ser que ha de ser embajador de Cristo, que es la posición que ocupa aún el alma más humilde y despreciada y que ha sido reconciliada con Dios. Amén. Amén. Ahí está claramente expuesto. A eso es que Dios nos invita y a eso es que Dios nos envía, a ser embajadores de Él. Piensen ustedes que si somos embajadores, vamos a hacer la misma obra que hizo Jesús. Los embajadores de un país no son enviados a otro país a hacer lo opuesto de lo que el país que los está enviando creen y hacen y quieren llevar a cabo. Los embajadores no pueden llevar ningún plan de sí mismos. Ay, me van a mandar de embajador a Grecia. Voy a hacer esto y lo otro en Grecia porque así. No. El que va de embajador a Grecia por otro, digamos que van de Panamá como embajador a Grecia, tienen que ir a hacer en Grecia lo que Panamá, el país que los está enviando, los manda a hacer a Grecia. Entonces, nosotros somos embajadores de Cristo. No debemos tener ninguna agenda propia que nosotros querramos hacer en la vida de los demás. No, la agenda nuestra tiene que venir directamente de Cristo y tenemos que trabajarla en la misma forma que Cristo. Y si Cristo no vino a juzgar y a condenar, entonces, ¿quién nos da a nosotros el derecho a condenar y a juzgar? No lo tenemos. Lo que sí tenemos es el derecho de ir con mansedumbre, con humildad, con amor, con misericordia, a decirles a los demás, Cristo te ha redimido, Cristo no te pone ningún cargo, Cristo te declara sin condenación. ¡Qué belleza! Vosotros que sois espirituales, eso también es parte de lo que dice ese versículo número 1. A ver, Janet, ¿puedes leer, por favor? Solo tales han sido llamados a restaurar a los que yerran. Uh-huh. Los demás no pueden hacerlo. Solamente el Espíritu Santo debe hablar a través de aquellos que reprenderán y censurarán. Es el trabajo de Cristo al que debe ser hecho y solamente por medio del poder del Espíritu pueden alguien testificar por él. Sí, Señor. Así es. Si vamos por nosotros mismos, vamos a ir, como decíamos en Gálatas 5, ¿verdad? Nos vamos a morder y a destruir los unos a los otros. Ese es el espíritu nuestro. Pero si vamos con el Espíritu Santo, que es el espíritu que Dios nos da, que Cristo nos da cuando nos envía como embajadores, entonces no vamos a ir a destruir. No, vamos a ir con el trabajo de Cristo, y el trabajo de Cristo debe ser hecho solamente por medio del Espíritu, del poder de su Espíritu. Pero ¿no será una gran presunción? Aquí, este próximo párrafo nos habla muy claramente de algo que se encuentra mucho en las congregaciones. ¿No será una gran presunción para cualquiera ir a restaurar a un hermano? ¿No será como reclamar para sí el hecho de ser espiritual? Muchos dicen, sí, pero yo no quiero ir a hablar con la persona, yo sé el problema en que están, yo sé la tentación y el ataque del enemigo sobre ellos, pero yo no quiero hablar con ellos porque si no van a pensar que es que yo me estoy haciendo más alto que ellos, que yo sí soy santo. Ciertamente,
No es un asunto liviano colocarse en el lugar de Cristo ante ningún hombre caído. Y el designio de Dios es que cada uno se considere a sí mismo, cuidando que tú también no seas tentado. Se advierte claramente que la norma aquí presentada ha sido calculada para obrar un reavivamiento en la iglesia. ¿Pensamos así? ¿Se piensa así en la junta de iglesia, en la comitiva, donde se hacen las decisiones? Este es el formato que Dios nos dio, el patrón que Él nos dejó. No solamente nos dio y nos dijo, vayan a hacer así. Cristo lo hizo de esta manera. Él no vino con azotes y con hierro y con espadas a defenderse. Le dijo inclusive al apóstol Pedro, le dijo, no saques lanza. Esa no es la forma en que mi reino va. Y le contestó a los que lo acusaban, le dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores estarían peleando, batallando por mí, pero mi reino no es de este mundo. Así que si Cristo, que era el que tenía alguna cosa de qué gloriarse por sí mismo, que si lo hubiera hecho no hubiera podido salvarnos porque hubiera caído en tentación, si él que era 100% divino y 100% humano, no lo hizo porque esa no es la obra de redención, entonces, ¿quién nos da a nosotros el derecho de ir a demostrarles y hablarles y llamarlos a todos a que anden como deben andar? Ese no es el espíritu de Cristo. Tan pronto como una persona ha sido vencida de una falta, el deber de cada uno no es ir apresuradamente a contárselo a alguien más, ni siquiera ir directamente con el que ha errado. Recuerden, estamos leyendo aquí en cuanto al propósito, dice, claramente se advierte que la norma aquí presentada ha sido calculada para obrar un reavivamiento en la iglesia. Qué cosa tan maravillosa que Dios puede usar la caída que el enemigo ha querido usar para un miembro de nuestra iglesia, para un miembro de nuestra congregación. Dios la puede usar para traer reavivamiento si seguimos la manera y el patrón que Cristo nos dejó. Porque el enemigo lo que quiere es destruir y dividir, separar. Eso es todo lo que el enemigo hace. Pero Cristo no, Cristo vino a unir, a atraer, a hacernos uno en Él. ¿Cómo se logra esto? No yendo a contarle a todo el mundo, evidentemente, como acabamos de leer, pero dice, de lo que se debería hacer es preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo me encuentro yo? ¿No seré culpable? ¿Sino de la misma falta de otra igualmente mala? ¿No será que alguna de mis faltas lo ha conducido a su caída? ¿Estoy caminando en el Espíritu de manera que pueda restaurarlo y no alejarlo más todavía? Esto resultaría en una reforma completa de la iglesia y podría ser que para cuando los demás hubieran logrado la condición requerida para ir a ver al que cometió la falta, este ya se hubiese recuperado de la trampa del demonio. Hago la pausa para que pensemos profundamente. ¿Hay alguien en tu grupo, en tu congregación, en la hermandad cristiana a la que perteneces, que haya caído? Esto debería traer dolor al corazón. No un sentimiento de que, yo le voy a decir qué fue lo que hizo mal y cómo tiene que arreglar. ¿Fui yo, maestro, seré yo el que le causé esa caída? ¿Cómo estoy yo, Señor? Gracias por recordarme, porque como le pasó a él, me puede pasar a mí. Señor, despiértame a mi realidad también. Esto trae reavivamiento, nos acerca a Cristo. Nos hace entender, hey, si estás separado, te va a pasar igual. ¿Por qué? Porque no somos diferentes. Mas el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Seguiremos este pensamiento para la próxima vez y les pido, hermanos, que abran vayan a la grabación y lo repitan, lo vuelvan a leer, lo usen en sus momentos de meditación, de oración, de estudio de la palabra. Hagámonos estas preguntas a nosotros mismos. ¿Será que hay tantos hermanos alrededor nuestro que necesitan nuestra ayuda y nosotros estamos completamente ciegos a la necesidad porque estamos mirando solamente a nuestro bienestar, a lo bien que estamos y al error de los demás y dónde debemos separarlos para que yo no vaya a caer? Si hay algo de esto y estamos dando esa mentira en cuanto al carácter de Dios, pidámosle al Señor que quite de nosotros ese espíritu de juicio y nos dé el espíritu de mansedumbre de Cristo. Esto traerá el reavivamiento, no solamente del hermano o la hermana que necesite de nuestra ayuda, sino el reavivamiento de toda la congregación. Les invito a que nos postremos de rodillas para cerrar con una oración. Amoroso Padre Celestial, verdaderamente que solo entendemos tu amor y tu mansedumbre, tu misericordia hacia nosotros cuando nos damos cuenta de la situación en que estamos, de nuestras faltas, de nuestras tendencias y de la forma como tú nos llamas con tu Espíritu Santo, nos redarguyes con amor, con mansedumbre, con gentileza, con ternura. Queremos exactamente ese Espíritu de Cristo en nosotros, Señor. Donde hayamos sido rudos, te pedimos, Señor, que elimines esto de nosotros, que nos refines como el oro, que con una lija nos quites todas esas asperezas y nos ayudes a ser tiernos, amables, amantes. Gracias, Señor, por tratarnos a cada uno de nosotros de esa forma. Ayúdanos para que sintamos que ese es el oficio de embajadores que tú nos estás dando. Al tratarnos y llevarnos de esa forma, Señor, que seamos tus embajadores para tratar y lidiar con otros de la misma manera. Gracias, Señor, por amarnos tanto en Cristo Jesús.